Las tropas israelíes se adentran en la Franja de Gaza pagando un alto precio con las primeras bajas oficiales de soldados desde el inicio de la invasión. Con más de 20.000 efectivos desplegados, Israel está determinando destruir a Hamás calle por calle en una brutal guerra urbana. Mientras tanto, cientos de civiles palestinos sufren las consecuencias, con imágenes desgarradoras. ¿Cuándo terminarán esto? La solución negociada parece cada vez más lejana, a medida que ambos bandos se hunden en el conflicto. Esta escalada sin precedentes presagia una tragedia aún mayor para el pueblo palestino atrapado en Gaza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las tropas israelíes están avanzando más adentro de Gaza como parte de su operación militar en curso. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, Israel ha anunciado oficialmente bajas militares. Tsachi Hanechvi, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, declaró: la guerra requiere la voluntad de pagar un alto precio. Las autoridades israelíes han transitado ahora la tercera etapa de su conflicto con el movimiento palestino Hamás, que implica el despliegue de fuerzas terrestres en la lucha. 2 soldados de la Brigada de Infantería Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, perdieron la vida en combate en el norte de la Franja de Gaza. El anuncio se hizo recientemente después de notificar a las familias de los soldados caídos. Se sabe que en la misma batalla, otros 2 soldados israelíes resultaron gravemente heridos. Esto marca el primer informe oficial de pérdidas militares del ejército israelí desde el inicio de la fase terrestre de la operación contra Hamás en la Franja de Gaza, donde la situación es total y profundamente caótica. Luego de que Hamás atacara territorio israelí, e Israel iniciara ataques aéreos contra la Franja de Gaza, controlada por Hamás. 3 semanas después del conflicto, se desplegaron fuerzas terrestres, pero las autoridades israelíes no anunciaron inmediatamente el comienzo de una operación terrestre como tal. Sin embargo, en una reunión gubernamental el lunes, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que la guerra había entrado en su tercera etapa. Afirmó: la primera etapa, el bloqueo, se ha completado. La segunda etapa está en curso, que implica continuar con los ataques aéreos. La tercera etapa implica que las fuerzas de seguridad de Israel expandan su invasión terrestre a la Franja de Gaza. Esto se está haciendo con pasos medidos y potentes, avanzando metódica y gradualmente. Tsachi Hanechvi, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, proporcionó el martes una explicación más detallada de la situación. El objetivo de la guerra sigue siendo el mismo que se declaró originalmente: la destrucción del potencial militar y político de Hamás. Actualmente, estamos implementando la tercera etapa de la operación. Después de limpiar nuestro territorio de militantes, luego de poderosos ataques aéreos, ahora nos movemos a la acción terrestre. La guerra requiere la voluntad de pagar un alto precio y nuestra gente está dispuesta a soportar este precio y continuar la lucha, puntualizó Hanechvi. Posición que queda confirmada con lo que se ha podido ver con las decisiones de Benjamín Netanyahu. Las palabras de Yaron Finkelman, comandante de la región militar del sur, publicitadas por el servicio de prensa del ejército israelí, sonaron aún más resueltas. Dijo: lucharemos en los callejones, en los túneles, donde sea necesario, haciendo eco de las palabras del ex primer ministro británico Winston Churchill. En realidad, la situación no ha cambiado. Israel está operando con la misma lógica anunciada: expandir gradualmente la operación terrestre en la Franja de Gaza. La escala y la estrategia de acción están evolucionando gradualmente. Según un medio occidental, citando a 2 fuentes israelíes, al menos 2 divisiones blindadas y de infantería, que comprenden más de 20.000 efectivos, han entrado en la Franja de Gaza
desde que comenzó la operación recientemente. El ejército también está utilizando fuentes de inteligencia sobre el terreno para localizar y liberar rehenes. Se logró un avance a este respecto el día anterior cuando las fuerzas del ejército y el Servicio General de Seguridad liberaron a una soldado retenida por Hamás. También vale la pena señalar que la mayoría de los primeros enfrentamientos entre el ejército israelí y los milicianos de Hamás al inicio de la fase terrestre de la operación ocurrieron en áreas abiertas, fuera de la ciudad de Gaza. Si bien los medios árabes ya habían publicado el lunes fotos y videos de tanques israelíes en áreas urbanas, se entiende que la lucha se volverá más difícil a medida que ingresen fuerzas israelíes más grandes a Gaza. Esto se ve agravado por el hecho de que, a pesar de los llamados israelíes para que los palestinos abandonen la ciudad, todavía no hay una población civil allí, que se niega a abandonar sus espacios por más riesgos que corran, debido a que donde vayan, correrán la misma suerte. Recientemente, el bando palestino informó ataques aéreos ordenados por Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, contra un edificio residencial en el campamento de refugiados de Jabalilla, en el norte de Gaza. El Ministerio del Interior de Hamás declaró que el ataque ordenado por Benjamín Netanyahu causó innumerables daños, además de un número incalculable de víctimas de daños colaterales en la franja de Gaza, según las autoridades palestinas. El gobierno palestino emitió una declaración distribuida en Telegram por su representante en Gaza, pidiendo a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional se tomen acciones que lleven a solventar lo más pronto posible esta situación. La declaración afirma la comunidad internacional debe ayudar a Gaza y para este conflicto antes que sea demasiado tarde. Sin embargo, estas palabras quedan en el aire, sin una respuesta concreta ante las consecuencias de la guerra. Benjamín Netanyahu dio su versión de los hechos en Jabalilla, la misma noche, explicando: hace algún tiempo aviones de las fuerzas de seguridad, con base en información de inteligencia, eliminaron a Ibrahim Bari, comandante del batallón central de Jabalilla de Hamás. Vale la pena señalar que fue uno de los responsables de enviar militantes al territorio israelí el día del ataque y estuvo involucrado en la organización de numerosos ataques. El servicio de prensa del ejército agregó que la operación neutralizó un gran número de extremistas. El lado israelí enfatiza que el batallón central de Jabalilla ha tomado el control de la infraestructura civil en la ciudad de Gaza. Israel ha afirmado en repetidas ocasiones que Hamás se esconde detrás de la población civil, incluso ubicando sus posiciones en edificios residenciales, hospitales y mezquitas, dificultando así la evacuación de la población. Amanecerá y veremos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.